Tenemos el gusto de recibir en la tarde de hoy a la doctora Carolina Demo. Ella es neuróloga, nos visita para hablar de asuntos que tienen que ver con el transcurrir de la vida, las cuestiones cognitivas a nivel del cerebro, entenderlo así de manera no tan técnica, sino cotidiana. Y ella lo hace muy bien y por eso le hemos convocado. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. En esta ocasión queríamos conversar sobre estas enfermedades que surgen, algunas con el paso del tiempo, otras no tanto. Pudimos comprender que no tiene tanto que ver con la edad de la vejez. Y bueno, pero son enfermedades que causan deterioro cognitivo y por ende una especie de deterioro también en el contexto familiar. Y por eso hoy queríamos hablar de cómo cuidamos a las personas que cuidan. Ahí está, qué importante esto, ¿no? Sí. Cuidar a los que cuidan. Exacto. Bueno, en un principio nosotros sabemos que las enfermedades cognitivas Sí. Se acompañan de trastornos conductuales también. Claro. Entonces hay que entender qué es la cognición y qué es la conducta. La conducta se trata de un comportamiento. El paciente va a tener un comportamiento anormal o diferente al que nosotros conocemos. Y la cuestión cognitiva es donde se va a afectar su función cognitiva, entre ellas, bueno, la atención, concentración, memoria, lenguaje, praxias, en fin, todo lo que nos permite reconocer el mundo que nos rodea y reconocernos a nosotros mismos e interactuar socialmente. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos que existe un problema a este nivel cognitivo y o conductual, ahí recién podemos reconocer qué hacer. Bien, bueno, justamente cuesta a veces llegar a este diagnóstico porque a veces el entorno familiar tarda en percibir que esta persona, lleva adelante algunas cuestiones que no son tan comunes como lo eran antes. A veces las personas tienen un círculo muy pequeñito o viven solas, por lo que más tiempo se demora en llegar a este diagnóstico. Claro, el tema es así. Vos, como familiar, muchas veces decís, no le puede pasar esto. Claro. No. Uno tiende por ahí a negar un aceptar, poco, ¿no? Claro. A decir, no pasa, no. Mucha gente llega al consultorio sola y dice, me está pasando esto, y percibe que hay alguna falla en algo. Claro, que algo no está bien. ¿No? Y de repente el familiar llega muy preocupado y dice, doctora, ya estamos notando que acá hay algo que se repite variadas veces y nos preocupa. Y claro, cuando llegamos al diagnóstico muchas veces no es tan temprano. Y como decimos, este proceso de deterioro cognitivo que le llamamos nosotros es así, es un proceso, es una historia que el paciente va viviendo y nosotros le ponemos como estadios. Tenemos el estadio leve, el estadio moderado, el estadio severo. Bueno, pero qué bueno para las personas comunes, digo, que no lo hacemos desde una mirada profesional, poder comprender que justamente lo cognitivo está asociado a lo conductual. Tal cual. Porque a veces pensamos que es algo que tiene que ver con alguna situación de angustia o por lo contrario, alguna situación de euforia y pensamos que alguna conducta tiene que ver con eso y a veces está mucho más relacionado a un deterioro cognitivo que a algo temporario. Por eso, bueno, vos hablaste también de conductas repetidas y eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta, el entorno, bueno, para poder acercarnos con esta persona a un profesional. Tal cual, muchas veces los trastornos conductuales, quiero decir, la angustia, la depresión, quizás empiezan de esta manera a manifestarse y son en realidad futuros trastornos cognitivos que nos llevan a una demencia. Entonces, siempre hay que insistir en los estudios neurológicos como para que podamos hacer la disquisición diagnóstica o si bien estos síntomas vienen acompañados de trastornos cognitivos, porque la persona a veces se da cuenta de que está imposibilitada de hacer una tarea que habitualmente hacía automáticamente y de pronto no le sale bien. Claro.
o que se viene olvidando mucho y dice, y se angustia mucho, Claro. y empieza como a tender a deprimirse. Sí, entonces, o no querer contarlo. O no a veces, querer ¿no? contarlo, y bueno, entonces, ¿por dónde buscamos? ¿A qué profesional acudimos para que nos ayude a ver qué pasa? Pero claro, una vez que encontramos qué pasa, después tenemos que hablar con la familia y decir, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahí está. Ese es el punto al que quería llegar, el tema que quería abordar, porque justamente hay una familia detrás, o cuidadores, cuidadoras, Sí. que son las que van a formar parte de esta patología, ¿no? Mirá, que instantáneamente, claro, familia, se van a asociar a amigos, gente Claro. que trabaja con estas personas, conocidos, vecinos, es todo el entorno de Claro. esa persona, es la vida de esa persona, es la vida que cambia rotundamente, porque si bien esto es lentamente progresivo, pero todos estos cambios, tanto emocionales como cognitivos, hacen que esta persona obviamente se vea muy distinta o muy diferente en su interactuar o la interacción con la gente, que los rodea. A lo mejor te Especialmente trata mal sin querer, sin darse cuenta, porque ellos obviamente que no eligen tener esto. Exacto, exacto. Es algo que les pasó. ¿Qué debemos tener en cuenta? Digo, no como un deber, sino para saber, para poder llevar adelante de la mejor manera esta situación. Bueno, las personas cercanas a quienes están transitando este tipo de patología, ¿qué sería lo óptimo para justamente, bueno, cuidarnos, ¿no? Digo, cuidar. A ver, la lista es enorme. Sí, Y es particular también, interminable. ¿no? Claro. Y no todos los cuidadores son iguales Y no todos todos los los pacientes son iguales. Entonces, para cada paciente y para cada cuidador. Bueno, eso está bueno también que lo sepamos, porque como decíamos en primer lugar, tener un diagnóstico es necesario para poder, bueno, tratar, ¿no?, a esa persona, para poder brindarle tratamientos, no solamente médicos, sino también que tienen que ver con la calidad de vida. Pero bueno, así como podemos entender que todos somos personas y seres particulares, individuales, también debemos comprender qué nos afecta al entorno. Exacto. No podemos decir no pasa nada, ¿no? No. Y eso es bueno saberlo. Obvio, sí. Claro. Vos, mirá, te doy un ejemplo. Me diagnostican a mí cualquier otra enfermedad. Claro. Que no sea un deterioro cognitivo, un Alzheimer, cualquier otra enfermedad. Yo a lo mejor me enojo mucho, me deprimo un montón y tal vez mi esposo, mi mamá, nadie me entiende qué me está pasando o por qué me enojé. Claro. O a lo mejor todos me dicen, sí, tenés razón, y después voy, digamos, evolucionando en el transcurso de esa enfermedad. El problema del deterioro cognitivo es que justamente tu cognición no te permite... No te acompaña, claro. Exactamente, no te acompaña a elaborar y a hacer tu introspección de lo que está pasando. La mayoría de los trastornos cognitivos hacen que vos no estés del todo consciente de que hay pacientes que sí, que dicen, sí, yo sé que me olvido, quiero contar una noticia que acabo de ver en el noticiero y contársela a mi hija o a mi marido y no puedo. Pero hay otras personas que directamente, no, yo no me olvido de nada, pero Claro, si yo estoy no bien. lo aceptan. Para cada paciente en particular, cada cuidador, y hay que ver quién es el cuidador que asume o quién es el que asume ese rol de cuidador. Porque los cuidadores informales, le llamamos nosotros, son los familiares, el marido, el hijo, el más cercano. El círculo familiar. El formal es aquella persona al que uno le paga por cuidar a ese paciente. Entonces, por ejemplo, en los estadios tempranos, donde el paciente, si bien no recuerda inmediatamente todo, ni siquiera con claves, pero todavía se maneja en su casa bien, puede a lo mejor higienizarse solo, vestirse solo, tomar los remedios, por ejemplo, por sí mismos, pero siempre supervisado. Vos tenés que supervisarlo, como en líneas generales, por decirte. Una supervisión. Llamarlo por teléfono, tomaste los remedios o controlarle la cajita.
hoy te vestiste, ya te levantaste, bueno, voy dentro de un ratito a ver, fijarse que tenga su comida. Claro, sin que se sienta como una especie invadido. de control, ¿no? Por supuesto, porque no es esa la idea, sino toda la contraria, es la idea de ayudar, de colaborar, bueno, para que esto sea sobrellevado de la mejor manera. Incluso hemos dado aquí algunos tips para las personas que tienen que ver con ayuda a memoria, cartelitos, cosas que hacemos todas las personas, porque en realidad a veces la vorágine de la vida nos lleva a sentirnos, ¿no? Así de esa manera, con olvidos, con cuestiones que, bueno, que son inherentes también al hacer, a lo diario. De hecho, hay muchos diagnósticos diferenciales en cuanto a que hay pacientes que están sobrecargados en su cabeza, como decirte, de la computadora, que tenés todas las ventanitas abiertas, y decís, cerrame todo y déjame una para que yo me pueda concentrar, porque si no, de todo lo demás no me acuerdo, y es obvio, porque son muchas cosas a la vez. Claro. Entonces, eso es otra cosa. Ahora, cuando hablamos realmente de un deterioro cognitivo, que todavía está en ese estadio temprano, podemos sí, por ejemplo, acompañarlos con supervisión sin invasión. Claro. Ahora, cuando tenemos ese estadio moderado, donde ya al paciente le cuesta vestirse, se olvida de higienizarse, no puede ya salir con los amigos, por ejemplo, porque le cuesta ir hasta el lugar o manejar el dinero, o porque se pierde. Claro, ese acompañamiento. Entonces tenemos que tener un acompañamiento permanente. Claro. Permanente. Entonces ya vos en esa instancia tenés que decir, bueno, tengo que decidir si lo acompaño yo, otra persona, si durante las 24 horas divido los turnos en 3. Bueno, y después viene el famoso geriatrización o no geriatrización, porque ese es un tema para la familia, un tema pesado. Sí. Pero es bueno pesado siempre de verdad. pensar en una planificación, ¿no? Un poco esto es lo que hoy queríamos cerrar aquí en la tarde, digo, estar aquí presentes, pudiendo hablar con la persona, pudiendo acudir a los profesionales para que, bueno, nos acompañen en esta instancia, tanto a los familiares como a la persona que está transitando esta situación. Y por eso, bueno, siempre te agradecemos la presencia para poder justamente informarnos y bajar esa cuestión tan técnica a veces a la realidad de lo que le pasa a las familias. Déjame decirte una cosa que me parece muy importante, porque para que la gente lo tenga en cuenta, nosotros los médicos a veces no tenemos mucho tiempo para tantas preguntas que surgen en esta instancia, pero siempre mi recomendación es que por favor busquen grupos de familiares que estén transitando por este problema. Porque, por ejemplo, Alma es un grupo muy lindo, hay muchos otros grupos. Es una asociación para personas con Alzheimer. Claro, exacto. Y también, bueno, si no, siempre se buscan con los asistentes sociales de darle, digamos, como un contexto o, digamos, una contención a esos familiares que están buscando en sí una ayuda y que aparte no se quieren sentir culpables tampoco, ¿no es cierto?, de haber hecho algo mal o de no estar haciendo lo que corresponde. Bueno, por eso es tan necesario, ¿no?, el acompañamiento, y es un poco lo que tratamos de hacer, buscar esa soguita, esa ayuda, bueno, para salir adelante de la mejor manera. Te agradecemos como siempre. Gracias tu visita, a vos, Carolina, y bueno, y todo lo que expresás, y en este camino que bueno, que a muchas personas les toca transitar, bueno, esta ayuda que muchas veces se busca. Gracias. Gracias por tu visita.